esta molécula. A esa molécula le vamos a calcular todo. Entonces, el CH3COOH. Entonces, para eso, yo les voy a ir dando los datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como vimos en la guía, el ítem A, es determinar la masa molecular. Y para eso necesitamos los datos de la tabla. ¿Con qué datos vamos a trabajar? ¿Qué elementos están presentes en esta molécula? Tenemos carbono, y para ese elemento vamos a trabajar con el valor de masa de 12,01. Tenemos hidrógeno, que el valor es 1, y tenemos oxígeno, que el valor es de 15,99. Todo esto en gramos mol porque están sacados desde la tabla periódica. Entonces tenemos esos tres elementos que forman parte de esta molécula que vamos a trabajar. Entonces, para determinar la masa molecular, recordemos que debemos la masa de cada elemento multiplicarla por la cantidad de veces que el elemento está presente en la molécula. Y esa cantidad de veces que está presente en la molécula nos las van a indicar los subíndices que acompañan a estos elementos dentro de ella. Entonces, tenemos carbono. Aquí está el carbono. Ese carbono no tiene subíndice, así que eso quiere decir que tiene un valor igual a 1. Pero tenemos otro átomo de carbono en la molécula, acá. Tenemos 2 carbonos en la molécula. Y este carbono tampoco tiene su índice, por tanto también es 1. Entonces, finalmente, en esta molécula, ¿cuántos carbonos tengo? Tenemos aquí 1 y aquí otro. Entonces, en el fondo tenemos 2 carbonos. Entonces, el valor del carbono se tiene que multiplicar por 2. Y ahora sí, ¿cuánto nos da eso? Ese valor multiplicado por 2, 24,02. Ese es el aporte en masa total del carbono a esta molécula. Ahora vamos a ver los hidrógenos. Acá tenemos hidrógeno. Y aquí el hidrógeno tiene su índice 3. Eso quiere decir que aquí hay 3 hidrógenos. Pero el hidrógeno también está presente acá. Tengo otro hidrógeno. Y en este caso, el hidrógeno no tiene su índice. Entonces es un 1. Entonces aquí tengo otro hidrógeno. Tengo 3 acá y tengo 1 más acá. Los tengo que sumar para saber el total. Entonces aquí en total tengo 4 hidrógenos. Sumo los 3 de aquí más el hidrógeno que está al final. Entonces el valor de hidrógeno se tiene que multiplicar por 4. Por esa razón. Y eso me da 4. Las unidades de masa, siempre que las sacamos desde la tabla periódica, es en gramos mol. Entonces el hidrógeno aporta con 4 gramos. Y finalmente los oxígenos. Aquí tengo un oxígeno que no tiene subíndice, así que es 1, pero aquí tengo otro oxígeno que tampoco tiene subíndice, 1. Entonces, si yo sumo este oxígeno más este oxígeno, en total, dentro de la molécula yo tengo 2 oxígenos. Entonces, por esa razón, el oxígeno lo debo multiplicar por 2. ¿Cuánto da eso? Nos da 31,98. Y ese es el aporte que hace el oxígeno en masa a la molécula. Pero yo necesito saber el total de la molécula. Entonces, para eso, estos 3 valores los debo sumar. ¿Cuánto nos da esa suma? Esto nos da exactamente 60. Y aquí le voy a agregar la unidad de medida. Gramos partido mol. Tenemos la masa molecular. Y ahora vamos a cortar pasos para que tampoco sea tan tedioso para ustedes desarrollar los ejercicios una y otra vez planteando lo mismo. Entonces hicimos el ítem A. Vamos a partir de este ítem A, hacer al tiro el ítem D que aparece en la nueva guía, que es calcular la composición porcentual.
porque vamos a usar estos mismos datos. Entonces así no tenemos que repetir los cálculos o reescribir los datos, porque muchas veces en ese trabajo de reescribir los datos, traspasamos mal un valor y terminamos teniendo errores en los resultados, no porque trabajamos mal, sino que porque pasamos mal un dato. Y la idea es ir ahorrando esos problemas. Vamos a calcular al tiro a partir de esto la composición porcentual. Sabemos que la masa total siempre es igual al 100%. Y estos aportes, los 24,02 del carbono, los 4 del hidrógeno y los 31,98 del oxígeno, los valores ya multiplicados con los subíndices, esos valores, la masa de cada elemento dentro de la molécula, aporta con un porcentaje que no conozco, es mi incógnita. No sé cuál es el porcentaje que corresponde a estos 24,02 gramos mol, tampoco conozco el porcentaje de los 4 gramos mol del hidrógeno, y tampoco el de los 31,98 gramos mol que aporta el oxígeno. Pero así lo puedo despejar. Entonces, ¿cómo voy a obtener el porcentaje de cada elemento? Va a ser estas masas, la masa de cada elemento, por 100, ¿cierto? Y eso lo vamos a dividir por la masa total que acabamos de calcular, que es 60 gramos mol. Entonces, si nos fijamos arriba, va a quedar la masa del elemento, que va a estar en gramos mol, y abajo va a estar la masa total, que también va a estar en gramos mol. Por eso la unidad de gramos mol se elimina, y solo se conserva la del 100%. Por eso la respuesta me queda en porcentaje. Entonces, vamos a ver al tiro aquí. Lo vamos a despejar directamente como lo hicimos en la clase anterior. Sabemos que este valor, que es la masa del elemento carbono, que vimos acá, la masa de cada elemento, la tenemos que multiplicar por 100. Y ese resultado, le voy a poner paréntesis, lo tenemos que dividir por la masa total, que en este caso es 60. Y eso nos va a dar el porcentaje del carbono en esta molécula. ¿Cuál es ese porcentaje? Esto me da 40,03%. Entonces, el carbono aporta con el 40,03% de la masa total, que son 60 gramos. Ahora vamos a ver lo mismo con el hidrógeno. La masa de este elemento por 100 y dividido por el total, que es 60. ¿Cuánto nos va a dar eso? Este valor nos da 6,66%. Entonces, el hidrógeno aporta con el 6,66% de la masa total, que son 60 gramos. Y por último, el oxígeno. La masa del oxígeno por 100 dividido por 60. ¿Cuánto da el porcentaje del oxígeno en la molécula? Nos da 53,3%. Con el ítem A calculamos los parciales, el total, pero a partir de eso inmediatamente podemos calcular la composición porcentual y nos vamos ahorrando pasos. Entonces hicimos la primera parte del ítem A, hicimos al tiro el ítem D. Entonces tenemos la masa total. Entonces sabemos que esta masa está en gramos mol, es la masa de un mol. Entonces yo les voy a pedir aquí calcular la masa de, voy a poner un número X, 574 moléculas. Yo te estoy dando este valor. Quiero que calculemos cuál es la masa de 574 moléculas para esta sustancia que estamos haciendo en el ejercicio, trabajando en el ejercicio. Entonces sabemos que la masa total es de 60 gramos. Y esa es la masa de un mol. Un mol tiene una masa igual a 60 gramos. Y sabemos que un mol equivale siempre a un valor único, que es el número de Avogadro.
mol siempre va a ser igual a Avogadro. Entonces, esto yo lo puedo igualar, o puedo hacer la equivalencia, con el valor que representa el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 elevado a 23. Entonces un mol tiene esa cantidad de moléculas, siempre. Estas son moléculas de la sustancia que estamos trabajando. Y esa cantidad de moléculas tiene una masa igual a la que equivale el mol, o sea, a 60 gramos. Entonces ahora quiero saber cuánto es la masa de esta cantidad. Entonces nosotros siempre colocamos las moléculas a un lado y las masas al otro. Entonces para lograr descifrar esta incógnita, esta molécula tiene que ir bajo moléculas. Entonces va acá, bajo el número de Avogadro. 574 moléculas de la misma sustancia que estamos trabajando. Entonces, me están preguntando por la masa de esta cantidad, por tanto, esta es mi incógnita, es mi X. Entonces, esto se despeja multiplicando la cantidad de moléculas que me entrega el ejercicio por la masa total de la sustancia, y ese resultado después se divide por el número de Avogadro. Entonces, vamos a plantearlo, cómo iría escrito, y después vamos a ponerlo como lo deberíamos escribir en la calculadora. Moléculas de CH3COOH por 60 gramos, y eso dividido por el número de Avogadro. Moléculas de CH3COOH. Y eso es igual a mi incógnita. Entonces nosotros para ingresar esto en la calculadora, ¿cómo lo vamos a hacer? 574 por 60, y una vez que la calculadora me arroje, coloco igual, me arroje ese valor, inmediatamente después lo dividimos por el número de Avogadro, por 10 elevado a 23. Y recordar que esto, hay dos formas de ingresar a la calculadora, con la tecla EXP y después el 23, o sea, escribimos el 6,022, apretamos EXP y el valor 23, o si su calculadora tiene la tecla por 10 elevado a X, 23. Entonces, 6,022 por, o sea, 6,022 EXP 23, o 6,022 por 10 elevado a X, 23. Recuerden que es la última tecla de la última fila donde está el igual. Y después que ingresamos eso, nuevamente apretamos el igual. Entonces, ¿cuál es el valor, cuál es la masa de esta cantidad de moléculas? Entonces, esto nos da 5,71 por 10 elevado a menos 20. Ese es el exponente que me da. Entonces, la que les da un poquito distinto, revisar qué puede ser. Y si nos fijamos acá, quedamos moléculas de la sustancia partido por moléculas de la sustancia. Entonces, esa unidad se va y la respuesta me queda solamente en gramos. Y para el ítem C, no borro esto. Voy a pedir calcular la cantidad de moléculas que hay contenidas en 30 gramos. No, mejor lo voy a poner porque es justo la mitad. 32 gramos.
¿Cuántas moléculas hay en 32 gramos de la misma sustancia? Entonces, se fijan, ¿por qué dejé esta parte? Porque en el fondo este planteamiento se conserva. Siempre vamos a saber que un mol va a tener la masa de la molécula que calculamos en la primera parte. Y que un mol es igual al número de Avogadro. Entonces, la cantidad de moléculas que me indica el número de Avogadro van a tener siempre la masa total de la sustancia que hemos calculado a partir de la tabla periódica. Y eso nunca va a cambiar. Entonces ahora me piden calcular cuántas moléculas hay en 32 gramos. Entonces, como habíamos dicho para el ejercicio anterior, las moléculas quedan en el lado izquierdo y las masas en el lado derecho. Entonces aquí está la masa, entonces bajo esa masa de la molécula total, debo colocar los 32 gramos que me están preguntando en el ejercicio. Entonces quiero saber cuántas moléculas hay en esta masa. Entonces la cantidad de moléculas es mi incógnita. Entonces la incógnita va a este lado. Entonces, para despejar esto, la masa que me entrega el ejercicio, que son los 32 gramos, se van a multiplicar por el número de Avogadro, y ese resultado se va a dividir por la masa total. Me va a quedar de la siguiente manera. Eso es igual al número de Avogadro multiplicado por la masa que entrega el ejercicio, y eso partido por la masa total de la molécula. Entonces, para ingresar esto a la calculadora, va a ser 6,022 por 10 elevado a 23. Recuerden que aquí, este por 10 elevado a 23, se reemplaza por EXP23 o por 10 elevado a X23, dependiendo de su calculadora. Entonces eso lo multiplicamos por 32 y apretamos igual. Y una vez que tenemos ese valor, vamos a dividir por 60 y volvemos a apretar igual. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál sería la cantidad de moléculas que hay en esta unidad de masa? 3,21 por 10, falta el 1, elevado a 23. Si se fijan acá, tenemos arriba 32 gramos y abajo 60 gramos. La unidad de masa se elimina y la respuesta me queda en moléculas de la sustancia que estamos trabajando. Y ahí tenemos esa parte del ejercicio. El ítem D, ¿cierto? Que la guía nueva nos pide calcular la composición porcentual, ya lo hicimos. Lo hicimos en conjunto con el ítem A de calcular la masa. Por eso los valores de porcentaje ya están aquí arriba. Entonces vamos a hacer ahora el ítem E, que es calcular las masas totales y de los elementos faltantes a partir de los datos de masa que me entrega el ejercicio y la composición porcentual. Entonces yo para esto voy a decir que tenemos 27 gramos de oxígeno. Y con ese dato pido calcular la masa total que tenemos de la sustancia. Entonces, para hacer esto, tenemos que recordar que siempre la masa total que tengamos por una sustancia es igual a nuestro 100%. Eso nunca va a cambiar. Y que la masa de cada elemento también tiene un porcentaje. La misma igualdad que usamos para determinar la composición porcentual es la que tenemos que aplicar en esta parte del ejercicio, pero cambia nuestra incógnita. Entonces, en este caso, la masa total, yo no la tengo, es mi X. Pero sé que independiente de cuánto sea esta cantidad, esto es el 100%.
Aquí me dicen que tengo 27 gramos de oxígeno, debo partir trabajando con el oxígeno. Tengo 27 gramos. Entonces, la masa total es mi 100%, no la conozco, pero tengo la masa de oxígeno, que son 27 gramos, y yo sé que el oxígeno tiene un porcentaje de 53,3% en esta molécula, porque eso ya lo calculamos anteriormente. Y que, como vimos la semana pasada, independiente de las cantidades que yo tenga de la sustancia en total, el porcentaje del oxígeno siempre va a ser 53,3%, eso no va a cambiar. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? La masa que me entrega el ejercicio se va a multiplicar por 100%, y ese valor se va a dividir por el porcentaje del oxígeno en la molécula. Entonces, para ingresar a la calculadora va a ser 27 por 100 igual, y una vez que tengamos ese resultado, lo dividimos por 53,3. Así lo ingresamos en la calculadora. Entonces, ¿cuánto es la masa total que tenemos ahora en realidad de nuestra sustancia? Correcto, entonces la masa nos da 50,65 gramos. Esa es la masa total. Entonces ahora la masa total ya no es mi incógnita. La voy a reemplazar aquí. Masa total, que es igual a nuestro 100%, sabemos que es 50,65 gramos. Eso es lo que yo tengo en realidad. Entonces, con esta misma igualdad, ya tenemos la masa de oxígeno, tenemos el total. Ahora vamos a calcular los elementos que nos faltan para esta sustancia. ¿Y cuáles nos faltan? Nos falta el carbono, nos falta el hidrógeno. Entonces vamos a partir con el carbono. Entonces, como dijimos ya, la masa total no es nuestra incógnita, es 50,65 gramos. Entonces, 50,65 gramos es nuestro 100%, y ahora quiero saber cuánto tengo de carbono en esta molécula, que esa no lo sé, es mi incógnita. Pero sé que el porcentaje del carbono dentro de esta molécula, independiente de las cantidades, siempre va a ser igual a 40,03. Entonces, ese valor que no conozco lo igualo al porcentaje que sé que tiene que cumplir sí o sí en esta molécula. Entonces, ¿cómo se despeja esto? La masa total se va a multiplicar por el porcentaje del carbono, en este caso estamos viendo carbono, y ese valor se va a dividir por 100. Entonces me va a quedar que X es igual a 50,65 gramos por 40,03%, y ese valor se va a dividir por 100%. Entonces, para ingresar a la calculadora, 50,65 por 40,03, apretamos igual, nos va a dar un valor, y después ese valor inmediatamente lo vamos a dividir por 100 y volvemos a apretar igual. ¿Cuánto nos va a dar ese valor? 20,27. Se fijan acá, me va a quedar 40,03% partido por 100%. La unidad de porcentaje se va y la respuesta me queda en gramos. 20,27 gramos de carbono. Entonces nos falta solo el hidrógeno. Entonces, sabemos que lo de arriba no cambia, el valor total siempre es igual al 100%, y nuestro hidrógeno, que no sabemos su cantidad de masa, pero sabemos que su porcentaje debe ser de 6,66%. Entonces, para despejar, la masa total, 50,65 gramos, por el porcentaje, 6,66%, y eso va a ser igual, y eso dividido por el 100%. Entonces, en la calculadora ingresamos 50,65 por 6,66,
apretamos igual y eso nos va a dar un valor. Después ese valor lo dividimos por 100 y volvemos a apretar igual. Entonces, ¿cuánto nos da el valor del hidrógeno? A mí exactamente me da lo que le da a la mayoría. Hay una persona que tiene una diferencia decimal, pero no es relevante. 3,37. Y pasa lo mismo que en el caso anterior. Las unidades de porcentaje se van y la respuesta me queda en gramos. Entonces, para esta molécula tenemos 3,37 gramos de hidrógeno. Entonces ahora vamos a sumar estos tres valores. Los dos que calculamos de carbono y de hidrógeno y el del oxígeno que nos daba inicialmente el ejercicio. ¿Cuánto nos da esa suma? Da 50,64. Y si lo comparamos con lo que inicialmente calculamos, la diferencia entre 50,65 y 50,64 es de 0,01. Ese es el valor. Vamos a trabajar con esta molécula. Puede ser una bien difícil, o sea, una bien larga, pero para que nos vaya quedando más claro. Con esa molécula vamos a trabajar. ¿Y cuáles van a ser nuestros valores de masa? Para que los vayan anotando y así puedan ir trabajando durante el desarrollo de la clase. ¿Con qué valores de masa vamos a trabajar? Para el nitrógeno, nuestro valor de masa va a ser 14. Para el hidrógeno, el valor de masa que vamos a trabajar es 1. Y para el oxígeno, el valor de masa que vamos a trabajar es de 15,99. Obviamente, como sacamos estos datos de la tabla, todos ellos están en gramos partido mol. ¡Ay, me falta el carbono! Carbono, 12,01. Ese es el valor de masa del carbono. Con estos datos vamos a trabajar. Entonces, vamos a hacer el ítem A. El ítem A, tal cual como aparece en la guía actual, lo que me pide es determinar la masa molecular. La masa molecular. Entonces, para eso tengo que trabajar con los datos de los distintos elementos que forman parte de esta molécula. El nitrógeno, ¿cierto? Que dijimos que era 14. El hidrógeno, que dijimos que era 1. El oxígeno, que es 15,99. Y el carbono, que es 12,01. Tenemos esos valores de masa para calcular la masa molecular. Entonces, después de estos valores de masa, ¿qué debemos hacer? Debemos identificar cuántas veces están presentes en la molécula, cuántas veces se repiten, porque estos valores de masa debemos multiplicarlo por esas cantidades de veces que estos átomos se repiten en la molécula. Entonces vamos a partir con el nitrógeno. Vamos a detectar dónde hay nitrógeno. En toda la molécula. Tenemos nitrógeno aquí y tenemos nitrógeno acá. En esos lugares donde está el nitrógeno, ninguno de estos nitrógenos tiene subíndice. Entonces eso quiere decir que aquí va un 1 y aquí también va un 1. Cuando no hay subíndice, eso quiere decir que ese subíndice corresponde a 1. Entonces, habiendo visto eso, ¿cuántos nitrógenos hay en esta molécula? Tenemos 2 nitrógenos en esta molécula. Entonces su valor de masa lo tengo que multiplicar por 2. Y eso me va a dar lo que me dijo la compañera ya, porque 14 por 2 aquí no necesito calculadora, me da 28. Ese es el aporte en masa del nitrógeno. Ahora vamos a ver los hidrógenos. El hidrógeno está aquí en la molécula y está acá. Está en dos partes de la molécula. En la primera tiene un subíndice 3.
Y en la segunda no tiene subíndice. Esto quiere decir que aquí hay un 1. Entonces, sabiendo eso, ¿cuántos hidrógenos tiene esta molécula? Entonces, aquí en total yo tengo 4 hidrógenos. Entonces, el valor de masa del hidrógeno lo multiplico por 4. Eso me da 4. Ahora vamos a ver los oxígenos. El oxígeno está aquí, aquí y acá. Y aquí, la primera vez que está presente el oxígeno, tiene un subíndice 2. En la segunda no tiene, así que es 1. Y en la tercera tampoco tiene, así que también es 1. Entonces, habiendo visto esto, ¿cuántos oxígenos ahora tiene la molécula? Tenemos 4. Entonces el valor del oxígeno lo multiplico por 4. Y eso me da, el aporte total en masa del oxígeno, me da 63,96. Ahora, el último elemento que es el carbono. El carbono está solamente una vez en la molécula y no tiene su índice. Así que es 1. Entonces solamente tengo un carbono. Lo multiplico por 1. Y todo número multiplicado por 1 es igual a sí mismo. Así que me queda 12,01. Entonces ahí tengo cuánto aporta en masa el nitrógeno, cuánto aporta en masa el hidrógeno, cuánto aporta en masa el oxígeno y cuánto aporta en masa el carbono. Ahora, para saber la masa total, tengo que sumar todos estos valores. Esto me da 107,97. 97, y esto está en gramos partido mol. Esa es la masa de toda la molécula. Como aquí nosotros tenemos los parciales y el total, vamos a cortar pasos y vamos a calcular al tiro el ítem D del ejercicio. El ítem D, como aparece en la nueva guía, lo que pide es determinar la composición porcentual. Porcentual. Y lo vamos a hacer al tiro. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los datos de aporte en masa de cada elemento. Entonces podemos hacerlo muy fácil. Directamente, al calcular la masa molecular, inmediatamente calcular la composición porcentual para ir acortando pasos y que sea un poco menos tedioso el ejercicio. Entonces, sabemos que para la composición porcentual, el valor de masa, ¿cierto?, total de la molécula siempre es igual a nuestro 100%. Y que el aporte de cada elemento, en masa obviamente, es igual a mi incógnita. No sé cuál es el porcentaje que aporta cada elemento. Entonces, para despejar esto, el aporte en masa en cada elemento, que es lo que nosotros tenemos acá, se va a multiplicar por 100, y ese resultado se va a dividir por la masa total de la molécula. Entonces, X me va a quedar el aporte de cada elemento por 100, y eso dividido por la masa total. Por la masa total. Así vamos a despejar. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Este es el aporte del nitrógeno en la molécula. Le voy a colocar un paréntesis para separar. Entonces, eso que es el aporte de este elemento, lo vamos a multiplicar por 100, y ese resultado lo vamos a dividir por la masa total de la molécula, que es lo que acabamos de determinar. 107,97. Entonces, aplicando ese cálculo, ¿cuál es el porcentaje del nitrógeno en la molécula? 25,93. Y esto queda en porcentaje. Ahora vamos a ver el hidrógeno. Vamos a hacer lo mismo.
la masa del hidrógeno, recuerden que estos ya son los valores multiplicados por los subíndices. La masa del hidrógeno por 100, y eso dividido por la masa total, que son los 107,97. 3,70%. Ese es el aporte en masa en porcentaje del hidrógeno a esta molécula. Entonces, ahora vamos a ver el oxígeno. El oxígeno, la masa del oxígeno por 100, y después ese valor dividido por el 107,97, que es la masa total. Entonces este valor nos da, como me respondieron ustedes en el chat, 59,23%. Ese es el porcentaje del oxígeno en masa para esta molécula. Y finalmente el carbono. El carbono es 12,01. Ese valor se multiplica por 100 y luego se va a dividir por la masa total de la molécula. 11,12, como me están respondiendo por el chat. 11,12%. Tenemos los parciales de porcentajes de cada uno. Sumémoslos para ver si está correcto este cálculo. Da 99,98. Y recordemos que yo les había dicho cuando vimos este contenido, que cuando sumáramos siempre nos va a dar, muy rara vez nos va a dar 100. La mayoría de las veces nos va a dar 99,90 y algo. Porque como vamos cortando en dos decimales, vamos perdiendo valores que no nos van a permitir llegar al 100%. Pero si nos da 99,90 y algo, está correcto, porque es muy cercano a 100. El ítem B. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a determinar la masa de 1329 moléculas de esta sustancia. Eso vamos a hacer en el ítem B, que ya esto es con número de Avogadro. Entonces, para esto hay que saber que la masa que nosotros calculamos en la primera parte es la masa, está en gramos mol. Esta masa, los 107,97, están en gramos mol. Entonces, gramos partido mol. Entonces, ¿esto qué significa? Que esta masa que yo calculé a partir de los valores de la tabla es la masa para un mol de moléculas de esta sustancia. Entonces, un mol de esta sustancia tiene una masa igual a 107,97 gramos. ¿Y un mol a cuánto equivale? En cantidad. Siempre. Un mol, ¿a qué es igual siempre? Un mol siempre va a ser igual a lo que me indica el número de Avogadro. Y ese número es 6,022 por 10 elevado a 23. Un mol siempre es igual a eso. Pero en este caso estamos hablando de moléculas. Entonces, esta cantidad de moléculas para la sustancia que estamos trabajando tiene una masa igual a 107,97 gramos. Entonces, si esta es la masa de un mol, eso es lo mismo que decir que esta es la masa del número de Avogadro. Entonces, esta cantidad de moléculas de la sustancia tiene una masa de 107,97. Y a mí me están pidiendo calcular cuál es la masa de 1329 moléculas. Entonces, las moléculas están en el lado izquierdo, así que este dato lo escribo bajo el número de Avogadro. Entonces, 1300, me queda muy pequeño, pero 1329 moléculas de esta sustancia. Y me están pidiendo la masa. Y esa masa yo no la conozco. Entonces esto va a ser igual a mi incógnita. X.
Entonces, ¿cómo despejo esto? La cantidad de moléculas que me entrega el ejercicio se va a multiplicar por la masa total de la sustancia y ese resultado luego se va a dividir por el número de Avogadro. Se me va a quedar así. X es igual a 1329 moléculas de NH3, NO2, H. Eso se va a multiplicar por la masa total, que son los 107,97 gramos. Y después eso se va a dividir por el número de Avogadro. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, eso es en el planteamiento acá. Pero ¿cómo nosotros ingresamos esto a la calculadora? Ustedes tienen que ingresar de la siguiente manera. 1329 por 107,97 y apretan igual, y eso les va a dar un valor. Y una vez que tengan ese valor, inmediatamente apretan dividido por 6,022, y recuerden que aquí en la calculadora hay dos teclas, dependiendo de su modelo. Puede ser la tecla EXP, y después colocan 23, y una vez que tienen ingresado de esa manera, apretan el igual, o la otra manera en que puede aparecer en su calculadora la tecla del exponencial es esta tecla, por 10 elevado a x, y después colocan 23 y apretan igual. 2,38 por 10 elevado a menos 19. ¿Y en qué unidad nos da esta respuesta? Si nos fijamos, acá tenemos moléculas de la sustancia partido por moléculas de la misma sustancia. Entonces, esta unidad se elimina y la respuesta me queda en gramos. Entonces, la masa de 1329 moléculas para la sustancia que estamos trabajando es igual a 2,38 por 10 elevado a menos 19 gramos. Entonces, en el ítem C, yo les voy a pedir que determinen, recuerden que esta información yo se las entrego al ejercicio, determinen las moléculas en 16 gramos de esta sustancia. Determinen cuántas moléculas hay en 16 gramos. Eso es lo que quiero que determinemos ahora. Y este dato, los 16 gramos, yo se los entrego siempre. Entonces, ya vimos en el ejercicio anterior que la masa total que determinamos en la primera parte va a ser igual a un mol. Y que un mol es igual al número de Avogadro. Entonces, esta igualdad se mantiene. Pero ahora me están pidiendo que determine la cantidad de moléculas en 16 gramos. Me están dando la masa. Y las masas van escritas a la derecha. Entonces, esta masa va acá. 16 gramos. Y me están pidiendo que yo determine cuántas moléculas hay en esta masa. Entonces la incógnita en este ejercicio va al otro lado, bajo el número de Avogadro. Entonces vamos a despejar. Entonces mi incógnita va a ser igual al número de Avogadro el número de Avogadro se va a multiplicar cruzado por la masa que me entrega el ejercicio, por los 16 gramos, y eso se va a dividir por la masa total de la sustancia, que son 107,97 gramos. Entonces eso es lo que hay que hacer, multiplicamos cruzado el número de Avogadro por la masa que entrega el ejercicio, y ese resultado después se divide por la masa total. Entonces para ingresar esto a la calculadora, va a ser 6,022
y aquí EXP23, o la tecla por 10 elevado a X, 23, eso lo van a multiplicar por 16 y apretan igual, y les va a dar un valor. Y después ese valor inmediatamente colocan dividir por 107,97 y vuelven a apretar igual. Entonces el resultado de esto es 8,92 por 10 elevado a 22. Pero ¿qué cosa? Si nos fijamos acá nos va a quedar 16 gramos partido por 107,97 gramos. Gramos partido por gramos, esa unidad se va, y la respuesta me queda en moléculas de la sustancia que estamos trabajando. Entonces ahora vamos a hacer el E. Entonces vamos a determinar la masa total y de los elementos faltantes, si tenemos 38 gramos de carbono. Ese dato yo les voy a entregar. Tenemos 38 gramos de carbono y con esa información tenemos que calcular cuánto tenemos en total de la molécula y cuánto tenemos de cada átomo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Porque este es el ítem E, que es una aplicación de la composición porcentual. Entonces, a partir de los datos de composición porcentual es que nosotros podemos desarrollar este ejercicio. Que esto fue lo último que vimos en la clase anterior. Entonces, nosotros sabemos, ¿cierto?, por planteamientos anteriores, que la masa total siempre es igual a nuestro 100%. Y en este caso me están entregando la masa del carbono. Acá tengo carbono. Y la masa del carbono que me dicen que tengo son 38 gramos. Y sabemos que independiente de cuánto tengamos de la sustancia, podemos tener 100, 2500, 1000 gramos, el porcentaje del carbono dentro de esta molécula siempre va a ser el mismo. ¿Y cuál es ese porcentaje del carbono? Lo que calculamos en el ítem, en la primera parte, 11,12. Entonces reemplazo ese dato acá, 11,12%. Entonces aquí la incógnita es mi masa total. ¿Y cómo la voy a despejar? La masa total va a ser igual a la masa que me entrega el ejercicio, los 38 gramos, por el 100%, ¿cierto? Multiplicamos cruzado, y eso dividido por el porcentaje del carbono. ¿Cuánto nos va a dar eso? 341,72. Se fijan aquí, por ciento se va y me queda la respuesta en gramos. Eso es lo que yo tengo de esta sustancia. Entonces tengo el total. Ahora la masa total ya no es una incógnita. Y esta masa total la puedo determinar a partir del dato que me entrega el ejercicio. Ahora vamos a determinar la masa de los elementos faltantes. O sea, vamos a partir por el nitrógeno. Vamos a calcular la masa de nitrógeno. Pero ahora nuestra masa total ya no es una incógnita. Ya la determinamos. Esto es 341,72 gramos. Entonces, esa masa total es igual a nuestro 100%. Y yo quiero saber ahora cuánto nitrógeno tengo. No sé cuánta es la masa de nitrógeno, pero sí sé que independiente de eso, el nitrógeno corresponde a un 25,93%. Entonces, esta masa que es mi incógnita, la igualo al porcentaje del nitrógeno. Entonces, para despejar mi incógnita, esto va a ser, mi X va a ser igual a la masa total por el porcentaje del elemento que estoy calculando, que en este caso es nitrógeno,
Y eso se divide por 100%. Entonces, ¿cuánto es la masa de nitrógeno en esta molécula? Súper bien, a mí me da exactamente 88,60 gramos. Porque el porcentaje se va, queda porcentaje partido por porcentaje y me queda en gramos. Entonces teníamos 38 gramos de carbono y ahora tenemos 88,60 gramos de nitrógeno. Tenemos el nitrógeno. Vamos a ir ahora por el oxígeno. Entonces, la parte de arriba no cambia y tampoco cambia el lugar de la incógnita. Pero para calcular el valor del oxígeno, tengo que cambiar el porcentaje al que corresponde el oxígeno. Y el oxígeno corresponde al 59,23%. Entonces, para determinar el porcentaje del oxígeno va a ser la masa total por el porcentaje del oxígeno en la molécula, y eso partido por 100. Entonces, ¿cuánto es la masa que vamos a tener de oxígeno? Me da 202,40, y se fijan, porcentaje se va, y la respuesta queda en gramos. Entonces tengo 202,40 gramos de oxígeno. Y por último, lo que nos falta es el hidrógeno, ¿cierto? La masa total sigue siendo igual a mi 100%, y la masa del hidrógeno se iguala a su porcentaje, que es 3,70. Entonces, para despejar esto va a ser la masa total multiplicado por el porcentaje del hidrógeno, que es 3,70, dividido por 100. Aporta con 12,64 gramos de hidrógeno. Entonces ahora tenemos la masa total, lo que aporta el carbono, lo que aporta el nitrógeno, lo que aporta el oxígeno y lo que aporta el hidrógeno. Sumemos estos valores de acá, el que nos da el ejercicio y los que nosotros fuimos calculando. Suma 341,64 gramos. Si nos fijamos, inicialmente cuando calculamos el dato a partir del carbono, nos daba 341,72. Entonces la diferencia está solo en los decimales. Y específicamente, ¿cuál es la diferencia? Es una diferencia de 0,08. Esa es la diferencia entre el valor que calculamos al inicio y el que obtuvimos de la suma. Entonces está correcto, porque esa diferencia en estos decimales es responsabilidad de que nosotros vamos trabajando solo con 2. Y al cortar decimales no nos va a dar nunca exacto, nos va a dar cercano. Entonces, si nos da una diferencia de esta índole, está correcto.